La luz de este faro es vital, entre otras razones, porque el puerto de Pasaya tiene una entrada peligrosamente estrecha. Y precisamente su estrechez es la que hace que el puerto interior sea más seguro que ninguno. Pero para llegar hasta él hay que surcar un canal de solo 10 metros de calado en marea baja y 80 metros de anchura en su tramo más angosto. Un tramo históricamente protegido por dos fortificaciones: el castillo de Santa Isabel, en la orilla de Pasai Don Ivane, y la vieja Torre del Almirante, en Pasai San Pedro. Estamos en la parte del puerto que corresponde a San Pedro, y exactamente aquí estaba la llamada Torre del Almirante, construida en el siglo XVI y donde se alojaba el capitán del puerto designado en San Sebastián. 2 siglos más tarde, la torre se incendió y finalmente la demolieron en 1867, por lo que ahora no queda ni rastro de ella. Para conocer más a fondo la historia de este puerto, vamos a cruzar hasta San Juan en motora, donde nos espera una persona que conoce este lugar mucho mejor que nosotros. Algo que todos conocemos es la histórica rivalidad entre San Pedro y San Juan, enemigos en las regatas, pero enlazados por esta motora. Y el ejemplo más curioso de su rivalidad tiene que ver con la estancia en Pasaya del escritor Víctor Hugo, autor de Los Miserables. Estuvo tan solo 10 días, en 1843. Pero la historia de su paso por aquí es totalmente distinta según en qué orilla te la cuenten. En la de San Juan nos espera el historiador David Zapirain. Él conoce bien la historia de Víctor Hugo y la de todo el puerto de Pasaya. ¿Cómo ha ido evolucionando, cómo ha ido cambiando este puerto? Los romanos ya lo usaban, seguramente tendrían algún fondeadero aquí. Lo que se hacía era remontar la ría hasta lo que hoy es Oyarzun. Hace 2000, 2500, 3000 años, bueno, pues la parte del puerto más utilizada era la que estaba más arriba. Y es a partir de 1390, cuando ya no es tan fácil remontar el río, se están asentando las poblaciones alrededor de la bahía, y entonces el verdadero interés se centra en dominar los dos lados del canal, cuando esta parte de la bahía empieza a convertirse en puerto. Pero aún y todo no tiene nada que ver con el puerto que tenemos hoy. Todavía la gente mayor ha conocido cuando en San Pedro el agua tocaba las casas. Ahora pues hay 4 o 5 metros. Se va ganando terreno al mar. Eso, ¿no? Es. Bueno, hay varias descripciones del siglo XIX un poco pedantes, pero que hablan de la Venecia de Guipúzcoa. Bueno, las comparaciones son odiosas, pero vamos a quedarnos con lo que querían decir. Sí. Es que es un pueblo que le ha ido ganando en una batalla constante al mar, le ha ido arrebatando poco a poco su espacio. Conforme ganaba terreno al mar, más importante se iba haciendo el puerto de Pasaya. Y con el paso de los siglos, los primeros mercantes cedieron los muelles a buques de guerra de la Armada Española. Después a los grandes pesqueros de Terranova. Y ya en el siglo XVIII a los barcos de la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas. Pero no fue hasta el siglo XIX cuando se construyó al fin el Faro de la Plata, tal y como lo conocemos hoy. Dice la leyenda que el faro debe su nombre a la plata que llegaba hasta el puerto desde las minas de Oyarzun, pero la realidad es bien distinta. Parte de la población con la que Pasaya va ganando habitantes tiene origen gascón, que es otra lengua romance, como puede ser el francés, el catalán o el castellano. Y plata hace referencia a un sitio liso, en francés se dice plat, y cuando te toque tirarte por la pared ya verás que está bastante lisa. Entonces muchos de los acantilados o de las zonas platas de Pasaya tienen ese nombre. Entonces ya con eso me has dicho que no quieres acompañarme en el rappel, ¿no? Yo sí, yo te puedo acompañar y mirar desde abajo. Y mirar desde abajo, es un buen sitio. Hombre, apoyo moral. Yo creo que te va a hacer falta. Pues nada, luego lo veremos. Luego veremos el espectacular rappel de Arantza y comprobaremos que ciertamente la pared de roca de este faro es lisa como un plato. Pero antes de llegar a ella, contemplamos otras maravillas, como el enorme astillero que ven aquí. Todo este entramado de madera se llama tinglado, y de ahí viene la expresión montar un tinglado para referirse al montaje de una estructura compleja. Bajo este tinglado se construye en estos momentos la réplica de una nao ballenera del siglo XVI. Y nos sirve para recordar que en Pasaya se han construido barcos legendarios, como el Mari Galant, que tomó parte en el segundo viaje a América de Cristóbal Colón. Pero dejemos a Colón para recordar la estancia de Víctor Hugo en esta casa de San Juan.
Todo empezó con unas vacaciones del escritor francés en la capital de Guipúzcoa. Víctor Hugo está en Donosti y al final decide pasar unos días entre nosotros. En Donosti le dicen que cómo se va a vivir entre esos salvajes, pero él estuvo muy a gusto, escribe con muchísimo cariño sobre todo el puerto, sobre toda la bahía, en especial sobre San Juan. Y luego muchas de las descripciones que se han hecho sobre Pasaya en el siglo XIX siguen lo que ha dicho Hugo o visitan Pasaya porque ha estado Hugo. Y de hecho hoy en día tenemos, además de la Casa Museo Víctor Hugo, tenemos Hugo Enea, en el que vienen a pasar unos días pues, escritores de lenguas minorizadas que necesitan buscar inspiración o un sitio en el que escribir. Vienen aquí a inspirarse, a ver si se les pega algo de Víctor Hugo. Sí. Bueno, pues es un buen sitio para buscar la inspiración. Sí, desde luego que bonito. Sí, además la casa la tienen colgando un poco sobre el agua y yo creo que están a gusto. La casa de San Juan, en la que se alojó Víctor Hugo, conserva los muebles originales utilizados en su día por el mítico escritor. Pero el relato de su estancia es muy distinto según en qué orilla te lo cuenten. En San Juan circula el dicho de que Víctor Hugo escribió Los Miserables en este mirador, mientras contemplaba San Pedro. Pero en San Pedro dicen que encontró la inspiración para escribir ese libro precisamente porque estaba en San Juan. En cualquier caso, caminando por este pueblo de rudos marinos, llegamos a otra casa igual de interesante, construida justo encima de donde estaba la fortaleza de Santa Isabel. Hombre, mucha potencia de fuego no tenía, aunque estaba bien situada, y esto es inexpugnable por el mar. Se les olvidó un poco protegerlo por arriba y entonces tampoco tuvo mucha utilidad. Y el lugar es precioso, vamos, estamos en uno de los sitios más bonitos del mundo, ¿no? De eso no hay duda. Y yo no te voy a contradecir, desde luego es precioso. No todos vamos a tener el placer de tirarnos por aquella pared que hay en el fondo, pero ya nos contarás cómo se ve. Ya me estás metiendo en canción, porque ya sabes que poquito me queda. Sí. Después de rapelar, Arantza tendrá que bucear por primera vez en su vida y por seguridad debe recibir primero algunas nociones de buceo del hombre que se va a sumergir con ella. Él es Óscar Mayor, director de la Escuela de Buceo Donosti, que tiene sus instalaciones en el mismo San Juan. Óscar tiene ya 28 años de experiencia como instructor de buceo y ha realizado más de 6.000 inmersiones, pero nunca se ha sumergido con una bombona de oxígeno. ¿Tú sabrías decirme esto qué es? La bombona de oxígeno, entiendo. Bien, pues no. Es la botella de buceo y no llevamos oxígeno, llevamos aire comprimido. Ah, bueno. Eso es, no, pero tu respuesta ha sido la de todo el mundo, la bombona de oxígeno de los buceadores. Realmente sí que es una bombona, pero dentro del argot del buceo no se le llama bombona, se le llama botella. Y lo que llevamos dentro es aire. El aire que hay aquí, los compresores lo cogen, lo presurizan y lo meten dentro de la botella. Lo pasan por unos filtros, le quitan humedades, impurezas, tal, y lo meten en la botella. O sea, primera lección, botella de aire comprimido. La botella va sujeta a este chaleco especial que puede hincharse o deshincharse a voluntad con este pulsador. Entonces tiene unos pulsadores que a través de los pulsadores el chaleco se hincha. Cuando queremos descender, le damos al botón de deshinchado, el chaleco se deshincha, perdemos volumen y empezamos a descender. Con este sistema hasta novatos como Arantza pueden bucear, pero eso no significa que no sea peligroso. Por eso los buceadores van siempre por parejas. ¿Se te puede ocurrir esto para qué puede ser? Más llamativo, imagino, más... de emergencia, ¿no? Exactamente. Si mi compañero tiene un problema, me pediría aire, me diría no tengo aire, necesito compartir, entonces yo soltaría esto de aquí y le daría el regulador a mi compañero. Aquí el compañero va a ser tu salvación si habría un problema. Vale. Por eso el buceo es siempre pareja, no hay buceo individual, o sea, la unidad mínima de buceo serían 2 personas. ¿Vale? Vale. ¿Preparada? Sí, ¿Todo vamos allá. claro? Espero que sí, sí. ¿Alguna pregunta? Ahora es el momento. Ahora o nunca, ¿no? De momento no. Bueno, luego ahí me surgirá. Luego en el barco repasamos las últimas cositas importantes y ya la Vale, vamos. perfecto. ¿Vale? Muy bien. Pues venga. Llega pues el momento de subir al Faro de la Plata. Un faro que alumbra cada 4 segundos con un alcance nocturno de 13 millas náuticas y construido exactamente en 1855. Está en el Cabo de la Plata, en el punto más escarpado del monte Ulia, dominando el océano sobre la bocana del puerto. Y entraremos al faro con David Candelario, jefe del Departamento de Infraestructura del puerto de Pasaya. ¿Este faro se gestiona manualmente? ¿Se programa? ¿Cómo funciona?
Bien, este faro, como la mayoría, son faros que, si bien algunos de ellos tienen al técnico de Señales Marítimas habitando en él para, digamos, custodiar lo que es el faro y conservarlo, la gran mayoría están ya puestos en situación automática, ¿no? Están programados para que se enciendan con el crepúsculo, se apaguen cuando ya asoma el sol. Haga frío, calor, llueva. Exacto, llueva, viento, haga lo que haga, es una señal muy necesaria. Ahora, ¿podrías llevarme hasta la cima del faro? Vamos. ¿Para verlo? Muy bien, Venga. vamos. Entramos en el faro para subir poco a poco hacia la luz. Su primera lámpara, allá en el siglo XIX, era de aceite. Casi en el siglo XX se cambió por una de parafina y petróleo, y en los años 30 por una nueva lámpara alimentada ya con electricidad. En los años 40 se incorporó el destellador actual, y hoy en día este faro sigue siendo vital en la navegación marítima a pesar del empuje de las nuevas tecnologías. Con los sistemas tan modernos que existen hoy en día, como es el GPS, el satélite, ¿un faro de estos sigue siendo necesario? Hay que tener en cuenta que los barcos que pueden estar atravesando esta costa ahora mismo pueden proceder de cualquier parte del mundo, que esta señal da servicio a los buques más grandes y a las embarcaciones más pequeñas que pueden no tener esa tecnología. Especialmente en este puerto, porque tiene una entrada un poco complicada. De hecho, una peculiaridad de este canal es que tiene un semáforo de entrada que marca en principio, como buen semáforo, pues con un rojo y con un verde, el orden y la prioridad de paso al canal. Especial absolutamente. Sí, no me atrevo a decir que único, pero bueno, cuando menos singular. Y además está en un paraje impresionante. Sí, eso no. Bonito no, bonitísimo. Los faros normalmente es lo que suelen tener. Pues yo voy a despedirme aquí, a no ser que quieras bajar conmigo los 160 metros de rappel que tenemos, y luego también, si quieres, te invito a bucear. Va a ser que no. No, Yo te lo quedas agradezco, aquí, pero ¿no? me quedo aquí. Bueno, haces bien, porque yo tampoco sé lo que me espera hoy. Lo que le espera es un descenso en rappel en uno de los mejores miradores del océano, de toda Euskadi. Un paraje natural de belleza espectacular en el que llegar hasta el agua va a ser solamente el comienzo del viaje. Ya está, qué pasada. ¿Es una pasada? Empieza el descenso. Más de 160 metros hacia abajo, interrumpidos por dos pequeñas cornisas tan peligrosas como la propia pared. Pero es el único camino para llegar por tierra al punto exacto donde queremos bucear, justo debajo del Faro de la Plata. Afrontamos el descenso con la seguridad de estar supervisados por los técnicos de Asaken, expertos en trabajo vertical. Ellos han estudiado la ruta de antemano y sus consejos están resonando ahora mismo en los oídos de Arantza mientras desciende metro a metro para llegar hasta el mar. Para rodar las imágenes más espectaculares del descenso, el equipo del octocópter se posiciona en una embarcación al pie de la enorme pared. Las impresionantes imágenes que nos ofrece el octocópter nos muestran claramente el origen gascón del nombre del faro, la palabra plata, que hace referencia a la pared plana por la que Arantza está rapelando hacia el mar. Así es como se ve el Faro de la Plata en Basque Country Vertical. Para poder filmar las mejores vistas de esta pared, el octocópter se aleja hacia la bocana del puerto y es entonces cuando surgen los problemas. El viento que sopla de tierra se emboca con fuerza a través de ese estrecho paso y empuja al octocópter mar adentro. Dani, el piloto, intenta atraerlo hacia la costa, pero la fuerza del viento, cada vez mayor, consume las baterías hasta casi dejar sin potencia al aparato. Durante unos breves minutos, que al equipo situado en la embarcación se les hacen eternos, parece que el octocópter acabará hundiéndose en el mar. Pero la pericia de Dani consigue acercar por fin nuestra cámara con alas hasta la pared.
y, a refugio del viento, aproximarla a la embarcación para intentar aterrizar con el último resto de energía que queda en las baterías. Mientras tanto, Arantxa se acerca al punto de descenso para disfrutar de las mejores vistas del Faro de la Plata. La inmensidad de la roca subraya la pequeñez del ser humano. La lisa pared de la Plata se alza como un centinela en el flanco derecho de la bocana del puerto. Y a la izquierda, otra mole de roca, la del monte Jaizkibel, serpentea en el horizonte hasta llegar a Hondarribia. En el punto intermedio es donde encalló, en 2008, el mercante Maro. Había zarpado del puerto de Bayona a menos de 2 horas de Pasaya, y a bordo solo había 7 tripulantes, una cifra corriente en barcos modernos, donde todos los sistemas están automatizados. Lo malo es cuando se estropean, y eso es justo lo que pasó. Un fallo en el sistema eléctrico empujó demasiado el barco hacia las rocas, y tras encallar, los tripulantes fueron evacuados en helicóptero. Al mar le bastaron 3 días de azote continuo para despedazar la nave por completo. Bajar en rappel con todo el equipo de buceo era demasiado peligroso, incluso para nosotros. Por eso el buceador Óscar Mayor se ha acercado al punto de descenso con la lancha de buceo Donosti, y Arantxa está ya casi lista para llevar este desafío vertical hasta donde ya no se puede bajar más, hasta el fondo del mar. Una vez que estemos ahí, yo te voy a hacer la señal de OK, y si tú me contestas OK, pues vamos a empezar a dar un paseíto a ver nuestras joyas y nuestras maravillas que tenemos por aquí. Vale. ¿Vale? Vale. ¿Preguntas? ¿Qué vamos a ver? Bueno, vamos a ver nuestro maravilloso Cantábrico, que de verdad que es una maravilla. Y mucha gente que no lo conoce, cuando vienen y bucean aquí, alucinan. Hay peces, hay pulpos, hay muchísima vida macro, hay nudibranquios, hay un montón de cositas aquí impresionantes para ver. Centollos, langostas, congrios, hay un mogollón de cosas. Lo que vas a ver son parte de las reliquias arqueológicas que hay en el Cantábrico, que hay muchísimas. Y en esta zona en concreto, pues hay muchas, porque este puerto, tal y como lo vemos, es un puerto súper complicado para entrar. Sí. Y antiguamente, cuando entraban a vela y con temporales, pues esto era una trampa mortal para los barcos. Entonces aquí hay muchos restos, hay anclas del siglo XVII, hay cañones. Se han cambiado los papeles totalmente. Normalmente soy yo la que sabe del equipo, la que normalmente está acostumbrada a estar en las alturas, y ahora es todo lo contrario. Yo nunca he hecho esto y tú eres aquí el experto. Pero miedo no tienes, ¿no? Miedo no, respeto bastante. Bueno, con eso es suficiente, eso es lo que hay que tener, respeto. Vale. Al más respeto, pero miedo nunca. Ahí, y asegurarse de que se te queda todo el pelo metido dentro. El rostro de Arantxa muestra algo más que respeto hacia el mar, y sus manos tiemblan no solo por el frío. Sobre el agua, el equipo de buceo es incómodo y pesado. Ponte el rego en la boca y respira. Bueno, ya no hay vuelta atrás, ¿no? Y la misma mujer que se lanza sin pestañear a cualquier abismo vertical siente el vértigo de lanzarse ahora a las mismas aguas que se han tragado barcos enteros. Pues estarías lista. Y al agua, que tienes libre. Venga, cuando quieras. Una vez más, Arantxa va a descender en vertical agarrada a una cuerda. Pero ya no será la cuerda del rappel, sino la cuerda del ancla, directa hacia el fondo del mar, a 18 metros de profundidad. Es el último desafío vertical, el descenso definitivo, porque junto al ancla diminuta de nuestra lancha descansa también el gigantesco ancla de un viejo galeón del siglo XVIII. El barco al que pertenecía no llegó a ver la luz de la vida con la que habría llegado a puerto, pero la vida ha conquistado este ancla cubriendo el negro hierro con brillante vida submarina. El mar de los vascos, azote de buques y cementerio de marinos, es también un lugar plagado de vida.